Nunca imaginé que la herencia de mi padre se convertiría en el veneno que destruiría nuestra familia. Mi nombre es Alejandro Méndez, y hasta hace 6 meses, creía tener una familia unida a pesar de nuestras diferencias. Todo comenzó aquel domingo de mayo, cuando nos reunimos en la casa de mi madre en Valencia. El olor a paella recién hecha inundaba la casa, como cada domingo desde que tengo memoria. Mi hermano Carlos llegó con su esposa Beatriz y sus 2 hijos pequeños. Mi hermana Lucía vino sola, como de costumbre, siempre independiente y enfocada en su carrera como abogada. Yo había llegado temprano para ayudar a mi madre. A sus 68 años, Pilar seguía insistiendo en cocinar ella misma para todos, rechazando cualquier sugerencia de que contratáramos a alguien que la ayudara. Mientras estas manos puedan moverse, seguiré cocinando para mis hijos, decía siempre con esa sonrisa terca que heredé. La comida transcurrió como siempre, los niños correteando por el patio, Carlos hablando de su trabajo en el banco, Lucía comentando sobre algún caso interesante y yo escuchando más que hablando, como ha sido mi costumbre desde pequeño. El postre, flan casero con caramelo, marcó el momento en que mi madre carraspeó, pidiendo atención. «Hijos, tengo algo importante que contarles», dijo con una seriedad inusual. Todos dejamos los cubiertos sobre la mesa. Mi madre nunca interrumpía la sobremesa a menos que fuera realmente importante. Nos contó que había decidido vender la casa de la playa en Alicante, aquella que mi padre compró antes de morir y que había sido nuestro refugio de verano durante toda la vida. Explicó que ya no podía mantenerla y que, además, necesitaba el dinero para vivir tranquila sus últimos años. «El dinero se dividirá en 4 partes», explicó. «Una para cada uno de ustedes y una para mí». Sus ojos se fijaron en cada uno de nosotros, como esperando nuestra reacción. Carlos fue el primero en hablar. «¿Ya tienes comprador?», preguntó con ese tono práctico y frío que usa en el banco. Mi madre asintió. Un empresario de Madrid había ofrecido una suma considerable, muy por encima del valor de mercado. «No podemos venderla», interrumpió Lucía, siempre directa. «Esa casa es el legado de papá. Ahí están nuestros recuerdos de familia». Mi madre suspiró. «Entiendo tu apego, hija, pero necesito el dinero. Además, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pasó un verano completo allí? Todos están ocupados con sus vidas». Tenía razón. Yo mismo no había pisado la casa en 2 años, absorbido por mi trabajo como profesor en la universidad. Los veranos los dedicaba a investigaciones o a viajar por Europa. Carlos utilizaba sus vacaciones para llevar a su familia a destinos diferentes cada año, presumiendo fotos en resorts exclusivos. Y Lucía, bueno, ella evitaba cualquier lugar que le recordara a nuestro padre. La discusión se calentó cuando Carlos, con su visión siempre financiera, comenzó a hablar de la ganancia que obtendríamos y cómo podríamos invertirla. «Mamá tiene razón. La casa solo nos genera gastos y recuerdos que nos mantienen atados al pasado», sentenció. Lucía golpeó la mesa con la palma de su mano. «¿Cómo puedes ser tan insensible? Esa casa era el sueño de papá. Pasó años ahorrando para comprarla, para darnos un lugar donde estar juntos. Y ahí estaba yo, en medio de 2 fuerzas opuestas, como siempre». Podía entender el punto de vista práctico de Carlos. La casa generaba gastos, estaba subutilizada y el dinero beneficiaría a todos, especialmente a mi madre. Pero también sentía ese nudo en el estómago que me daba la razón a Lucía. Vender la casa era como vender una parte de nuestros recuerdos, de nuestra identidad como familia. «¿Y tú qué opinas, Alejandro?», preguntó mi madre, dirigiendo toda la atención hacia mí. Sentí 3 pares de ojos clavados en mi rostro, esperando una respuesta. «Yo», comencé, pero me interrumpió el sonido de un vaso estrellándose contra el suelo. Uno de los niños había tirado su jugo. La tensión se disipó momentáneamente mientras Beatriz limpiaba el desastre. Agradecí internamente esa pequeña pausa. Cuando la calma volvió, me encontré diciendo algo que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. «Creo que podríamos comprar la parte de mamá entre los 3. Así ella tendría su dinero y nosotros conservaríamos la casa». El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Carlos me miró como si hubiera propuesto algo absurdo. «¿Y de dónde vamos a sacar tanto dinero, profesor? No todos ganamos lo que tú»,
escupió con un tono que me dejó helado. Nunca habíamos hablado abiertamente de dinero. Era un tema tabú en nuestra familia, como en muchas familias españolas de clase media. Yo no ganaba una fortuna como profesor universitario, pero tampoco vivía mal. Había invertido sabiamente, no tenía hijos ni hipoteca, a diferencia de Carlos que siempre vivía por encima de sus posibilidades. No insinué que yo no pudiera pagar mi parte, respondí con una calma que no sentía. Solo propuse una solución que podría funcionar para todos. Lo que siguió fue una cascada de reproches contenidos durante años. Carlos mencionó cómo yo siempre había sido el favorito de papá, cómo me pagó la universidad completa mientras él tuvo que trabajar y estudiar. Lucía sacó a relucir que ella nunca recibió la misma atención por ser mujer. Y yo, sorprendido, me defendí atacando. Les recordé cómo Carlos siempre pedía dinero prestado a nuestros padres y cómo Lucía apenas los visitaba. Mi madre observaba con los ojos llenos de lágrimas, como si viera por primera vez la verdadera naturaleza de sus hijos. Nunca pensé que una casa provocaría esto, murmuró. Su padre estaría destrozado. Esas palabras deberían habernos detenido, pero estábamos demasiado enfocados en nuestro propio dolor como para escuchar. La reunión familiar terminó abruptamente cuando Lucía tomó su bolso y salió sin despedirse. Carlos recogió a su familia y se marchó con un «ya hablaremos», seco y cortante. Yo me quedé con mi madre, ayudándola a limpiar en un silencio incómodo que nunca antes había existido entre nosotros. Esa noche, conduciendo de regreso a mi apartamento en el centro de Valencia, entendí que algo fundamental se había roto. La fachada de Familia Unida se había desmoronado, revelando grietas que siempre habían estado ahí, ocultas bajo la superficie de comidas dominicales y celebraciones obligatorias. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que ese domingo de paella y reproches era solo el comienzo de una guerra familiar que sacaría a la luz secretos mucho más oscuros que una simple disputa por una casa de playa. Durante las semanas siguientes, el silencio se convirtió en nuestro idioma familiar. Las llamadas de los domingos se hicieron menos frecuentes y las comidas juntos se cancelaron sin explicaciones elaboradas. Mi madre me llamaba casi a diario, preocupada por la situación, pero yo no tenía palabras de consuelo para ella. Una tarde, mientras corregía exámenes en mi despacho de la universidad, recibí un mensaje de Lucía: necesitamos hablar. Encontré algo en los papeles de papá. Te espero en el Café Ricard a las 7. Típico de ella, directo y sin detalles. El Café Ricard era nuestro punto de encuentro desde la adolescencia. Un local pequeño cerca de la Catedral de Valencia, con mesas de madera gastada y un dueño, Ricard, que nos había visto crecer entre tazas de café y chocolate caliente. Llegué puntual, como siempre. Lucía ya estaba allí, con una carpeta marrón sobre la mesa y 2 cafés humeantes. ¿Qué es tan urgente?, pregunté mientras me sentaba frente a ella. La tensión de nuestra última reunión familiar aún flotaba entre nosotros. Lucía empujó la carpeta hacia mí sin decir palabra. Dentro había documentos antiguos, la escritura original de la Casa de Alicante y un testamento que nunca había visto. Lee la última página, me indicó. Lo que leí me dejó helado. Según el testamento original de mi padre, la casa de la playa no debía venderse hasta que el menor de sus nietos cumpliera 25 años. El documento especificaba que la propiedad pertenecía a los 3 hermanos por igual, con derecho de uso para mi madre mientras viviera, pero sin capacidad de venderla. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté con la voz temblorosa. En la notaría. Pedí una copia certificada del testamento para oponerme legalmente a la venta. Lucía siempre había sido así, determinada hasta el extremo. ¿Por qué papá nunca nos habló de esto? ¿Y por qué mamá está intentando vender si no puede hacerlo legalmente? Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. Esa es la pregunta del millón, Alejandro. ¿Por qué nuestra madre mentiría sobre algo así? Dejé los papeles sobre la mesa, sintiendo un peso en el estómago. Tenemos que hablar con ella antes de sacar conclusiones. Ya lo hice, respondió Lucía con una frialdad que me sorprendió. Me dijo que papá cambió el testamento poco antes de morir y que ella tiene otra versión firmada. Pero cuando le pedí que me la mostrara, se negó. ¿Y le creíste? No lo sé, Alejandro. Por eso te llamé.
Siempre has sido el mediador, el que entiende a todos. Yo solo sé que algo no cuadra. Quedamos en reunirnos con mi madre al día siguiente. Carlos debía estar presente también. Esta vez no sería una comida familiar, sino una confrontación directa. Esa noche apenas dormí. Las preguntas giraban en mi cabeza como un torbellino. ¿Por qué mentiría mi madre sobre el testamento? ¿Realmente existía otra versión? ¿Y si Lucía estaba equivocada? La mañana del encuentro amaneció gris y lluviosa, como si el clima quisiera sumarse al drama familiar. Llegué a casa de mi madre con el corazón encogido. Carlos ya estaba allí, sentado en el sofá con cara de pocos amigos. Lucía llegó poco después, con la carpeta de documentos en la mano. Mi madre nos recibió con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Nos ofreció café y pastas, como si fuera una visita normal, pero todos sabíamos que no lo era. Mamá, comenzó Lucía sin rodeos, tenemos que hablar del testamento de papá. La sonrisa de mi madre se congeló. Sus ojos se movieron hacia la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso? El testamento original, respondió Lucía. Dice que no puedes vender la casa. Carlos se enderezó en el sofá. Era evidente que no sabía nada de esto. ¿De qué está hablando, mamá? Mi madre se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Vuestro padre cambió de opinión al final, dijo con voz quebrada. Me hizo prometer que os cuidaría. Que no os dejaría pelear por su herencia. ¿Y dónde está ese Nuevo Testamento?, presionó Lucía. Lo perdí, confesó mi madre, y pude ver en sus ojos que mentía. Pero existió, os lo juro. Carlos se levantó de golpe. ¿Nos estás diciendo que quieres vender una propiedad que legalmente no te pertenece basándote en un documento que no puedes mostrar? No me hables así, gritó mi madre con una fuerza que nos sorprendió a todos. Soy vuestra madre. Todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, ha sido por vosotros. ¿Incluso mentir?, preguntó Lucía con dureza. No pude contenerme más. Basta ya. Mamá, necesitamos la verdad. Todos merecemos saber qué está pasando realmente. Mi madre nos miró uno a uno, con los ojos llenos de lágrimas. La verdad es que necesito el dinero. Más de lo que imagináis. ¿Para qué?, preguntó Carlos, aún de pie. Estoy enferma, dijo finalmente, y el mundo pareció detenerse. Cáncer. Avanzado. Los tratamientos que necesito no los cubre la seguridad social, son experimentales. Y son caros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos volvió a sentarse, como si le hubieran quitado las fuerzas. Lucía dejó caer la carpeta al suelo, los documentos desparramándose a sus pies. Y yo sentí que me ahogaba en un mar de culpa y arrepentimiento. ¿Por qué no nos lo dijiste?, logré preguntar finalmente. ¿Cómo iba a hacerlo? Carlos tiene 2 niños en el colegio privado y una hipoteca que apenas puede pagar. Lucía acaba de abrir su propio bufete y está hasta el cuello de deudas. Y tú, Alejandro, siempre te preocupas demasiado por todos. No querías ser una carga. Somos tus hijos, dijo Carlos con la voz rota. Es nuestro deber cuidarte. Y es mi deber como madre protegeros, respondió ella. Por eso pensé en vender la casa. Es la única forma de conseguir el dinero sin arruinaros. Lucía se arrodilló frente a mi madre, tomando sus manos. Podríamos haber buscado otras soluciones juntos. No tenías que mentir. No quería vuestra lástima, confesó mi madre. Ni veros pelear por el dinero como lo estáis haciendo ahora. Me acerqué y me uní a ellas, abrazando a mi madre. No estamos peleando por dinero, mamá. Estamos dolidos porque no confiaste en nosotros. Carlos se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de nuestra madre. Venderemos la casa, dijo con determinación. Y cualquier otra cosa que haga falta. Pero el testamento, comenzó Lucía. Al diablo con el testamento, interrumpió Carlos. Papá no sabía que esto pasaría.
Él habría querido que usáramos todo lo que tenemos para salvar a mamá. Por primera vez en semanas, sentí que volvíamos a ser una familia. No una perfecta, sino una real, con sus secretos, sus mentiras piadosas y su amor incondicional a pesar de todo. Mi madre nos miró a los tres, con una mezcla de alivio y tristeza. Lo siento, dijo simplemente. Debí confiar en vosotros. Y nosotros debimos preguntarte qué estaba pasando realmente, admití, en vez de asumir lo peor. Al salir de casa de mi madre esa tarde, los tres hermanos caminamos juntos bajo la lluvia, planificando cómo afrontar lo que venía. No sería fácil. Había heridas que sanar, confianzas que reconstruir. Pero al menos ahora luchábamos juntos, no entre nosotros. Lo que no sabíamos entonces era que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que la enfermedad de mi madre era solo una de las muchas verdades ocultas que emergerían en los próximos meses. Los meses siguientes transcurrieron en una nebulosa de hospitales, consultas médicas y reuniones con el banco. Vendimos la casa de Alicante a aquel empresario madrileño, quien, al conocer nuestra situación, mantuvo su generosa oferta inicial. El dinero se destinó íntegramente al tratamiento de mi madre. El cáncer de páncreas era agresivo, pero ella se mostraba más fuerte que nunca. Reorganizamos nuestras vidas alrededor de sus necesidades. Carlos ajustó su horario en el banco para llevarla a la quimioterapia los lunes y miércoles. Lucía se encargaba de los jueves, y yo cubría los viernes y cualquier cita adicional. Los fines de semana nos turnábamos para pasar tiempo con ella, asegurándonos de que nunca estuviera sola. Fue durante esas largas horas de hospital cuando empezamos a hablar realmente. Sin las distracciones de la vida cotidiana, sin la protección de nuestras fachadas habituales, con el tiempo contado como única certeza. A veces eran conversaciones ligeras sobre películas o libros, otras, profundas reflexiones sobre la vida y la muerte. Pero las más importantes fueron aquellas en las que, poco a poco, fuimos destapando los secretos familiares que habían moldeado nuestras relaciones durante años. Un martes particularmente frío de noviembre, mi madre y yo esperábamos los resultados de sus últimos análisis. Carlos y Lucía no habían podido venir por compromisos inevitables. En aquella sala de espera demasiado iluminada, con música ambiental que nadie quería escuchar, mi madre tomó mi mano entre las suyas, ahora más delgadas y frágiles. «Hay algo que debes saber, Alejandro», comenzó con voz suave. «Algo sobre tu padre y sobre ti». Mi corazón se aceleró. Siempre había existido una conexión especial entre mi padre y yo, un entendimiento mutuo que mis hermanos a veces resentían. Pensé que me hablaría de eso, de cómo él veía en mí al académico que él nunca pudo ser por tener que trabajar desde joven. «Tu padre no era tu padre biológico», dijo simplemente, mirándome directamente a los ojos. El mundo se detuvo por un instante. Las conversaciones a nuestro alrededor se convirtieron en un zumbido lejano, y la música ambiental desapareció completamente. «¿Qué?», logré articular. «Antes de conocer a Antonio, tu padre, estuve con otro hombre. Un profesor universitario, como tú ahora». Sus ojos se perdieron en el recuerdo. Cuando descubrí que estaba embarazada, él ya había regresado a su país, a Argentina. No quise buscarlo, no quería complicaciones. Entonces conocí a Antonio. Él sabía que estaba embarazada y aún así me quiso, nos quiso a ambos desde el principio. Mi mente intentaba procesar esta información. Yo, que siempre me había sentido tan identificado con mi padre, con su amor por los libros a pesar de su educación limitada, con su paciencia infinita, con su forma de mirar el mundo, no compartía su sangre. «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Porque quizás quieras conocerlo», respondió ella. «Su nombre es Eduardo Sánchez. Daba clases de literatura latinoamericana cuando lo conocí. Lo busqué hace unos años, cuando me diagnosticaron. Está vivo. Vive en Buenos Aires». «¿Carlos y Lucía lo saben?». Mi madre negó con la cabeza. «Solo lo sabíamos Antonio y yo. Él nunca quiso que hubiera diferencias entre vosotros. Te amaba como a un hijo propio, Alejandro. Quizás incluso más, porque te eligió». La noticia me golpeó como una avalancha. De repente, toda mi identidad,
Todo lo que creía saber sobre mí mismo se tambaleaba. ¿Cuánto de mí era realmente yo? ¿Cuánto era Antonio? ¿Y cuánto de este desconocido, Eduardo, corría por mis venas? No pude responder. No pude decirle si quería conocer a este hombre que era biológicamente mi padre pero que nunca había estado presente en mi vida. No sabía si estaba enfadado con mi madre por ocultármelo o agradecido por contármelo ahora. Solo sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo. El médico nos llamó en ese momento, salvándome de tener que articular una respuesta. Los resultados no eran alentadores. El tratamiento experimental no estaba funcionando como esperaban. Nuevas metástasis habían aparecido. Mi madre escuchó todo con una calma que me desarmó, como si ya supiera lo que iba a escuchar. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme en las palabras del doctor. Mi mente seguía atrapada en la revelación anterior. Esa noche, después de dejar a mi madre en casa con una enfermera que habíamos contratado para las noches, conduje hasta el apartamento de Lucía sin llamar antes. Necesitaba hablar con alguien, y por alguna razón, quería que fuera ella la primera en saberlo. Me abrió la puerta en pijama, con el pelo recogido en un moño desordenado y gafas de lectura. Se sorprendió al verme, pero inmediatamente supo que algo andaba mal. «¿Mamá está bien?», preguntó, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «El tratamiento no está funcionando», respondí mecánicamente, entrando a su pequeño pero ordenado apartamento. Lucía cerró los ojos un momento, procesando la noticia. «¿Cuánto tiempo?». «Meses. Quizás semanas». Me ofreció una copa de vino que acepté con gratitud. Nos sentamos en su sofá, con la ciudad de Valencia iluminada bajo nosotros desde su ventana. «Hay algo más», dije después de un largo silencio. Y le conté todo. Sobre Eduardo, sobre mi padre, Antonio, sobre la verdad que mi madre había guardado durante más de 40 años. Lucía escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mi rostro. Cuando terminé, esperé alguna reacción de shock, quizás incluso de enojo. En cambio, lo que obtuve fue una risa suave, casi triste. «¿De qué te ríes?», pregunté, desconcertado. «De nuestra familia», respondió ella. «Y de cómo todos guardamos secretos pensando que estamos protegiendo a los demás». «¿Qué quieres decir?». Lucía bebió un largo sorbo de vino antes de responder. «Yo también tengo algo que confesarte. Algo que nunca le he dicho a nadie en la familia». Me preparé para otra revelación, otra pieza del rompecabezas familiar que cambiaría mi percepción de todo. «Soy lesbiana, Alejandro. Siempre lo he sido. Nunca traigo a nadie a las reuniones familiares porque no traigo hombres a casa. Traería a Teresa, mi pareja desde hace 3 años». Parpadeé varias veces, procesando la información. «¿3 años? ¿Y nunca nos has dicho nada?». «¿Cómo iba a hacerlo? Sabes cómo son mamá y Carlos con estas cosas. Y papá, bueno, él era de otra generación». Sentí una punzada de dolor. Incluso en esta conversación, seguía refiriéndome a Antonio como papá. Porque lo era, independientemente de la biología. «Te equivocas», dije con suavidad. «Papá te habría aceptado. Él siempre decía que lo más importante era que fuéramos felices». «Quizás», respondió Lucía con los ojos brillantes. «Pero tenía miedo de decepcionarlo. Como tenía miedo de decepcionarte a ti». «¿A mí? ¿Por qué?». «Porque siempre has sido el equilibrado, el sensato, el que hace todo bien. El hijo perfecto». Solté una carcajada amarga. «Mírame ahora. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira. No soy ni quien creía ser». Lucía tomó mis manos entre las suyas, exactamente como mi madre había hecho horas antes. «Eres exactamente quien siempre has sido, Alejandro. Un hombre bueno, inteligente, comprensivo. El hermano que siempre ha estado ahí para mí. Eso no cambia porque la sangre que corre por tus venas sea diferente». Sus palabras fueron un bálsamo para mi confusión. Nos quedamos así, en silencio, manos entrelazadas, cada uno procesando las revelaciones del día.
Deberíamos decírselo a Carlos, dije finalmente. Todo. Lo mío, lo tuyo. Ya no tiene sentido seguir guardando secretos. Lo haremos, asintió Lucía. Pero primero tenemos que estar ahí para mamá. El tiempo se agota, Alejandro. Y así, en esa noche de revelaciones y copas de vino a medio terminar, los dos acordamos una nueva manera de ser familia. Sin secretos, sin juicios, centrados en lo único que importaba en ese momento, estar juntos para nuestra madre en sus últimos días. Mi búsqueda de identidad, el encuentro de Lucía con nuestra familia completa, todo eso podía esperar. Lo que no podía esperar era la reconciliación final, la aceptación mutua de quienes éramos realmente, más allá de las expectativas y las apariencias. Y eso comenzaría al día siguiente, cuando los tres hermanos nos sentáramos junto a la cama de hospital de nuestra madre para pasar juntos cada precioso minuto que nos quedaba. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Había dormido en el sofá de Lucía, incapaz de enfrentarme a la soledad de mi apartamento con tantos pensamientos agolpándose en mi cabeza. Desayunamos en silencio, con la televisión encendida de fondo en el canal de noticias, ninguno prestando realmente atención. ¿Cómo se lo diremos a Carlos?, preguntó finalmente Lucía mientras lavaba su taza. Directamente, respondí. Sin rodeos. Ya hemos tenido suficientes secretos. Carlos nos había enviado un mensaje temprano: mamá estaba ingresada de nuevo. Fiebre alta durante la noche. Nada grave según los médicos, pero preferían monitorearla 24 horas. Él ya estaba en el hospital cuando Lucía y yo llegamos. Lo encontramos en la cafetería, con ojeras pronunciadas y el mismo traje arrugado del día anterior. Evidentemente no había ido a casa. Nos saludó con un gesto cansado y nos informó que mamá estaba estable, dormida gracias a los sedantes. ¿Habéis desayunado? La comida aquí es horrible pero el café es sorprendentemente decente, comentó mientras revolvía distraídamente su taza. Lucía y yo intercambiamos miradas. Era el momento. Carlos, tenemos que hablar, comencé. Hay cosas importantes que debes saber. Él suspiró profundamente, como preparándose para más malas noticias. Peor que lo de mamá. Diferente, respondió Lucía, sentándose a su lado. Le conté primero lo mío. La verdad sobre mi padre biológico, el profesor argentino, como Antonio me había criado como suyo. Carlos escuchó con los ojos muy abiertos, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta puntual. Cuando terminé, se pasó una mano por el rostro, asimilando la información. Siempre me pregunté por qué papá te trataba de manera especial, dijo finalmente. Pensé que era porque eras el mayor, o porque te parecías más a él en personalidad, aunque físicamente nunca te pareciste a nadie de la familia. Soltó una risa seca. Ahora todo tiene sentido. No era especial para él, me defendí. Nos quería a todos por igual. No, Alejandro, Carlos negó con la cabeza. Te quería especialmente a ti. No porque fuera su favorito, sino porque tenía que esforzarse más. Con nosotros el amor era natural, instintivo. Contigo era una elección diaria. Y eso lo hacía más valioso. Sus palabras me dejaron sin habla. Nunca había pensado en ello de esa manera. Lucía apretó mi mano bajo la mesa, ofreciendo mi apoyo silencioso. ¿Vas a buscar a tu padre biológico?, preguntó Carlos. No lo sé. Tal vez. Después de... No pude terminar la frase. Carlos asintió, entendiendo lo que no dije. Después de que mamá no estuviera. Ahora te toca a ti, le dije a Lucía, ofreciéndole mi apoyo con la mirada. Mi hermana respiró profundamente y miró directamente a Carlos. Soy lesbiana, dijo con voz firme. Tengo una pareja desde hace 3 años. Se llama Teresa y es arquitecta. Nunca os la he presentado porque tenía miedo de vuestra reacción. El silencio que siguió pareció eterno. Carlos miraba fijamente su taza de café, el ceño fruncido en una expresión indescifrable. Sentí a Lucía tensarse a mi lado, preparándose para el rechazo. ¿Es guapa?, preguntó finalmente Carlos, levantando la mirada con una pequeña sonrisa.
¿Qué? Lucía parecía desconcertada. ¿Tu novia es guapa? ¿Te trata bien? Porque si no es así, tendré que tener una charla con ella, igual que la tuve con el imbécil que salía con Alejandro en la universidad. ¿Tuviste una charla con Miguel?, pregunté sorprendido. Por supuesto. Era un aprovechado, respondió Carlos con naturalidad. Luego volvió a mirar a Lucía. Entonces, ¿la conoceremos pronto? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. ¿No estás enfadado? ¿No vas a decirme que es antinatural o que decepcionaría a papá? Carlos extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Lucía. Somos familia. Con todos nuestros secretos y defectos. Eso es lo único que importa ahora. Algo se rompió en ese momento entre nosotros, pero no como antes. Esta vez era una ruptura sanadora, como cuando un hueso mal soldado se rompe de nuevo para curarse correctamente. Hay algo más, dijo Carlos después de un momento. Yo también tengo mi secreto. Lucía y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Qué más podía haber? Estoy en bancarrota, confesó con voz quebrada. El banco va a embargar mi casa el mes que viene. Beatriz no lo sabe aún. He estado pidiendo préstamos para mantener las apariencias, pero ya no puedo más. Los niños tendrán que cambiar de colegio, vender el coche. ¿Por qué no nos dijiste nada?, pregunté, abrumado por su confesión. ¿Y admitir que soy un fracaso? Que el brillante financiero de la familia no puede ni mantener a los suyos. La amargura en su voz era palpable. Siempre he sido el práctico, el de los números, el exitoso, pero todo era una fachada. Las inversiones fallidas, un par de malas decisiones, y aquí estoy, arruinado. Lucía fue la primera en reaccionar. Mi apartamento tiene una habitación extra. Teresa y yo estábamos pensando en buscar algo más grande, pero podéis quedaros allí mientras encontráis otra solución. Los niños pueden compartir habitación. Y yo puedo prestarte dinero para saldar algunas deudas, añadí. No es mucho, pero tengo algunos ahorros. Carlos nos miró a ambos con incredulidad. ¿Por qué me ayudaríais después de cómo os he tratado? Siempre criticando, siempre juzgando. Porque eres nuestro hermano, respondimos Lucía y yo casi al unísono. En ese momento, una enfermera se acercó a nuestra mesa. ¿Familia Méndez? Su madre está despierta y pregunta por ustedes. Subimos a la habitación juntos, hombro con hombro, como no lo habíamos hecho en años. Al entrar, vimos a nuestra madre recostada entre sábanas blancas, más pequeña y frágil de lo que recordaba haberla visto nunca. Pero sus ojos, esos ojos verdes que Carlos había heredado, seguían vivos y alertas. Mis hijos, sonrió débilmente. Todos juntos. Nos acercamos a su cama en silencio. Fue Carlos quien habló primero. Mamá, lo sabemos todo. Alejandro nos contó sobre su padre biológico, Lucía nos presentará pronto a su novia, y yo estoy en la ruina pero estos dos me van a ayudar. Mi madre nos miró uno a uno, una expresión de sorpresa dando paso a una sonrisa serena. Así que por fin no hay secretos. No más secretos, confirmé, tomando su mano. Entonces yo también debo confesaros algo, dijo ella con un suspiro. La casa de Alicante, la vendí hace 2 años. Los tres nos quedamos petrificados. ¿Qué? Logró articular Lucía. La vendí cuando me diagnosticaron por primera vez. El dinero está en una cuenta a vuestro nombre, a partes iguales. No quise decíroslo porque sabía que os negaríais, que querríais que lo usara para mí. Pero es vuestro futuro, no el mío. Pero, ¿y tu tratamiento?, preguntó Carlos. Lo he pagado con mis ahorros y la pensión. No he tocado vuestro dinero. ¿Y el comprador de Madrid?, pregunté, confundido. Una mentira. Necesitaba una excusa para reuniros, para ver si podíais superar vuestras diferencias antes de... No terminó la frase, pero todos entendimos. ¿Por qué, mamá? La voz de Lucía temblaba. Porque sabía que mi tiempo se acababa y vosotros seguíais distanciados. Pensé que un conflicto,
algo que os obligara a tomar posiciones, os haría hablar de verdad. Y funcionó, ¿no? Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, mezclando el asombro con la admiración. Nuestra madre, incluso en sus últimos días, seguía siendo la estratega familiar, la que movía los hilos para mantenernos unidos. Ha funcionado, admití. ¿Pero a qué precio? El precio justo, respondió ella con una serenidad que me dejó sin palabras. Ahora puedo irme en paz, sabiendo que estáis unidos de nuevo. Los tres nos miramos, reconociendo la verdad en sus palabras. A veces se necesita una crisis, real o fabricada, para recordarnos lo que realmente importa. Esa tarde, sentados en la habitación de hospital mientras nuestra madre dormía, los tres hermanos Méndez hicimos un pacto silencioso: honraríamos su sacrificio viviendo con autenticidad, apoyándonos mutuamente sin importar qué. Ya no éramos los niños que correteaban por la casa de Alicante, ni los adultos distanciados de las últimas décadas. Éramos una nueva versión de familia, imperfecta pero real, forjada en el fuego de las revelaciones. Las semanas siguientes pasaron demasiado rápido. El estado de mi madre se deterioraba visiblemente cada día. Los médicos hablaban de hacer que estuviera cómoda, ese eufemismo médico para decirnos que ya no había tratamiento posible, solo cuidados paliativos. La trasladamos a casa, donde podía estar rodeada de sus cosas, de sus recuerdos, de nosotros. Reorganizamos nuestras vidas completamente. Carlos se mudó temporalmente con su familia al apartamento de Lucía, quien pasaba la mayor parte del tiempo en casa de mamá junto con Teresa, a quien finalmente conocimos. Era una mujer serena y cálida, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una habilidad especial para hacer reír a mi madre incluso en sus peores días. Yo prácticamente abandoné mis clases en la universidad, pidiendo una excedencia para poder estar presente. Una tarde, mientras Teresa y Lucía preparaban la cena y Carlos había llevado a los niños al parque para que pudieran desahogarse un poco, me quedé solo con mi madre. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación, envuelta en su manta favorita a pesar del calor de junio, mirando hacia el jardín donde las bugambillas que había plantado años atrás estallaban en colores intensos. Es extraño, dijo de repente, sin apartar la vista de las flores. Siempre pensé que moriría en invierno. El frío combinaba mejor con la idea de partir. No supe qué responder. A pesar de las semanas de preparación, seguía sin encontrar las palabras adecuadas para estas conversaciones. He estado pensando en Eduardo, continuó ella. En sí deberías conocerlo. El nombre de mi padre biológico flotó entre nosotros como una presencia tangible. Yo también he pensado en ello, admití. Pero no estoy seguro de querer hacerlo. Antonio fue mi padre en todos los sentidos que importan. Mi madre sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Antonio estaría de acuerdo contigo. Él siempre decía que la paternidad no estaba en la sangre sino en las horas invertidas. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos que yo no podía ver. Pero también creo que tienes derecho a conocer esa parte de ti misma. Eduardo es un buen hombre, Alejandro. Brillante como tú. Con la misma pasión por los libros y el conocimiento. ¿Sigues en contacto con él?, pregunté, sorprendido. Le escribí cuando me diagnosticaron. Pensé que tenía derecho a saber sobre ti, aunque nunca te hubiera buscado. Sentí una punzada de algo indefinible. ¿Resentimiento? ¿Curiosidad? ¿O simplemente la abrumadora sensación de que había otra vida, otra versión de mí mismo, que nunca llegué a conocer? ¿Y qué dijo? Mi madre rebuscó en el bolsillo de su bata y sacó un sobre arrugado. Léela cuando estés listo. No antes. Tomé el sobre con manos temblorosas. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía desconocida pero extrañamente similar a la mía. Esa noche, después de que mi madre se durmiera, me senté en la terraza con una cerveza y la carta sin abrir. Carlos se unió a mí poco después, trayendo otra cerveza para él. ¿Mala noche?, preguntó, señalando con la barbilla hacia el sobre en mis manos. Una carta de mi padre biológico, respondí. Mamá me la dio hoy. Carlos asintió, sin mostrar sorpresa. ¿La vas a leer? No lo sé. Parte de mí quiere saber,
pero otra parte teme que cambie todo lo que siento respecto a papá, a Antonio. Nada podría cambiar eso, dijo Carlos con convicción. Él te crió. Te enseñó a montar en bicicleta, te llevó a tu primer día de colegio, aguantó tus años de adolescencia rebelde. Eso es ser padre. Bebimos en silencio, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo valenciano. Finalmente, Carlos habló de nuevo. ¿Sabes qué me dijo papá una vez? Fue poco antes de morir, cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me pidió que cuidara de ti y de Lucía. Especialmente de Alejandro, me dijo. Yo le pregunté por qué especialmente de ti, si eras el mayor y siempre habías sido el más sensato. ¿Sabes lo que me respondió? Negué con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Me dijo, porque él es mi mayor orgullo y mi mayor acto de fe. Es la prueba de que el amor puede más que la sangre. En ese momento no entendí a qué se refería. Ahora sí. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras miraba el sobre en mis manos. Con un movimiento decidido, lo doblé y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Lo leeré, dije. Pero no hoy. Hoy solo quiero recordar a papá. Carlos sonrió y levantó su botella. Por papá. Por papá, respondí, chocando mi cerveza con la suya. Los días se convirtieron en una extraña mezcla de rutina y despedida. Las mañanas se llenaban con la enfermera que venía a revisar a mi madre, las medicinas para el dolor, los pequeños rituales que hacían que la vida continuara. Las tardes eran para las visitas, antiguos alumnos de mi madre, vecinos, amigos de toda la vida que venían a despedirse sin decirlo abiertamente. Y las noches, esas largas noches de verano, eran solo para nosotros, la familia. A veces los niños de Carlos leían cuentos a su abuela, sentados al borde de su cama con libros ilustrados. Otras veces Teresa tocaba la guitarra, llenando la casa con melodías suaves que parecían aliviar el dolor de mi madre más que cualquier medicamento. Lucía había desarrollado la costumbre de peinarla y hacerle trenzas como cuando era niña, un ritual que las conectaba sin necesidad de palabras. Y yo me dedicaba a leerle en voz alta. Empezamos con 100 años de soledad, su novela favorita, pero pronto pasamos a El Quijote, después a poemas de Lorca, y finalmente a antiguos álbumes de fotos que eran como libros de nuestra propia historia. Una noche, mientras le mostraba fotos de un viaje familiar a Granada cuando éramos pequeños, mi madre tomó mi mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme que no os separaréis de nuevo», dijo con urgencia en la voz. «Prométeme que seguiréis siendo una familia cuando yo no esté». «Te lo prometo, mamá», respondí, sintiendo el peso de esas palabras. «Nos mantendremos unidos». Ella asintió, satisfecha, y cerró los ojos. «Estoy cansada, hijo. Muy cansada». Esa noche llamé a Carlos y Lucía. Los tres nos quedamos junto a su cama, tomando turnos para sujetar su mano, para susurrarle palabras de amor y gratitud, para asegurarle que estábamos bien, que estaríamos bien, que podía descansar. Mi madre murió al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, iluminando su rostro con una luz dorada que la hacía parecer en paz. No hubo últimas palabras dramáticas, ni revelaciones finales. Solo un suspiro, un último apretón de manos, y luego silencio. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites, llamadas, decisiones prácticas que parecían obscenamente mundanas frente a la enormidad de nuestra pérdida. El funeral fue sencillo pero concurrido. Mi madre había sido profesora de instituto durante 40 años, generaciones de estudiantes vinieron a despedirla, muchos ya adultos con hijos propios. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se dispersaban, un hombre mayor se acercó a mí. Tenía el pelo blanco, completamente blanco, pero sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia y una vitalidad que me resultaron extrañamente familiares. «Alejandro», dijo con un acento argentino inconfundible. «Soy Eduardo». El mundo pareció detenerse. A mi alrededor, la gente seguía moviéndose, hablando, pero yo solo podía ver a este hombre, este extraño que compartía mi sangre, que tenía mis mismos ojos, mi misma forma de juntar las cejas al hablar. «¿Cómo?», comencé, incapaz de formular la pregunta completa. «Pilar me escribió hace unas semanas».
Me dijo que el final estaba cerca y que quizás quisieras conocerme después. Hizo una pausa, visiblemente nervioso. No quise entrometerme en un momento tan difícil, pero sentí que debía venir, aunque solo fuera para presentar mis respetos. No supe qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería gritarle por no haber estado nunca, y otra parte, la más grande, simplemente quería entender. Fue Carlos quien rompió el momento, acercándose a nosotros con determinación. Usted debe ser Eduardo, dijo, extendiendo su mano. Soy Carlos, el hermano de Alejandro. El hermano, repitió Eduardo, estrechando su mano con una sonrisa triste. No el medio hermano. Me alegra que sea así. Somos una familia, respondió Carlos con firmeza. Complicada, imperfecta, pero una familia al fin y al cabo. Lucía se unió a nosotros, presentándose también. Hubo un momento de tensión, de evaluación mutua, y luego algo pareció relajarse en el ambiente. ¿Le gustaría tomar algo con nosotros?, preguntó Lucía. Vamos a reunirnos en casa para recordar a mamá. Creo que le gustaría que viniera. Eduardo me miró, buscando mi aprobación. Pensé en la carta guardada en mi escritorio, aún sin leer. Pensé en mi padre, en Antonio, y en todo lo que me había enseñado sobre el perdón y la generosidad. Y finalmente, pensé en mi madre, en su último deseo de vernos unidos como familia. Sí, dije finalmente. Nos gustaría que viniera. Un año ha pasado desde la muerte de mi madre. Un año de cambios, de adaptaciones, de aprender a vivir sin ella pero con todo lo que nos dejó. El piso de Carlos fue embargado, como él había anunciado. Beatriz, su mujer, demostró una fortaleza que nadie esperaba. En lugar de reproches por haberle ocultado la situación, se arremangó y comenzó a buscar trabajo después de 10 años como ama de casa. Ahora trabaja en una agencia de viajes y parece más feliz de lo que la he visto nunca. Siguen viviendo en el apartamento de Lucía, pero ya han encontrado un piso pequeño en las afueras que podrán permitirse pronto. Los niños cambiaron de colegio, del privado y exclusivo San Patricio a la escuela pública del barrio. Al principio fue duro para ellos, especialmente para Martín, el mayor, que tuvo que dejar atrás a sus amigos de toda la vida. Pero niños son niños, y su capacidad de adaptación siempre me sorprende. Ahora Martín juega en el equipo de fútbol de su nueva escuela y habla constantemente de sus nuevos amigos. Lucía y Teresa se casaron en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento. Fue algo íntimo, solo la familia más cercana, pero lleno de amor y autenticidad. Nunca había visto a mi hermana tan radiante, tan en paz consigo misma. Ahora planean tener un hijo, Teresa será quien lo lleve, pero Lucía ya habla de nuestro bebé, con una ilusión que ilumina sus ojos. Su bufete de abogados va viento en popa. Se ha especializado en derechos LGBTQ y se ha convertido en un referente en Valencia para estas causas. A veces la veo en las noticias locales, defendiendo algún caso mediático con esa pasión y elocuencia que siempre la caracterizaron. Y yo he estado ocupado con mis propios cambios. Después de mucha reflexión, finalmente leí la carta de Eduardo. No contenía grandes revelaciones ni disculpas dramáticas. Era simplemente la carta de un hombre que reconocía sus errores pasados y expresaba su deseo de conocerme, si yo así lo quería. Decidí darle una oportunidad. No porque necesitara otro padre. Antonio, el hombre que me crió, siempre será mi padre en todos los sentidos que importan, sino porque quería conocer esa parte de mi historia, de mi identidad. Eduardo regresó a Valencia hace 6 meses. Es profesor emérito de literatura en la Universidad de Buenos Aires, pero pidió un año sabático para estar cerca. Nos reunimos cada semana, generalmente en alguna cafetería del centro, para hablar de libros, de política, de la vida. Es extraño cómo compartimos gestos, manías e incluso formas de pensar sin haber convivido nunca. La genética tiene misterios que la ciencia aún no puede explicar completamente. En cuanto a la casa de Alicante, resulta que mi madre nunca la vendió realmente. Todo fue una elaborada mentira para unirnos en torno a un problema común. Los papeles, las discusiones, incluso la historia del comprador de Madrid, todo formaba parte de su plan. Lo descubrimos cuando el abogado nos entregó su testamento real, donde la casa aparecía a nombre de los 3 por partes iguales.
Decidimos conservarla. Este verano será el primero que pasemos allí desde la muerte de mi madre. Carlos vendrá con su familia, Lucía con Teresa, y yo no iré solo. Conocí a Elena hace 4 meses, en una conferencia en Madrid. Es historiadora del arte, trabaja en el Museo del Prado y tiene una risa que me recordó inmediatamente a mi madre, fuerte, sincera, sin complejos. Nos vemos los fines de semana, alternando entre Valencia y Madrid, construyendo algo que aún no tiene nombre pero que se siente real y prometedor. Hoy es domingo, otra vez. Como cada primer domingo de mes, nos reunimos en casa de Carlos y Beatriz para comer. Es una tradición que hemos mantenido desde la muerte de mamá. La paella ya no sabe exactamente igual, nadie ha conseguido replicar la receta perfecta de Pilar Méndez, pero el amor alrededor de la mesa es el mismo. Carlos está contando alguna anécdota de su nuevo trabajo como asesor financiero en una ONG. Es irónico que haya encontrado su vocación ayudando a otros a manejar su dinero después de haber fracasado tan estrepitosamente con el suyo, pero esa es la vida, impredecible, circular, a veces poética en su justicia. Lucía y Teresa discuten nombres para su futuro bebé. Si es niño, quieren llamarlo Antonio, en honor a nuestro padre. Si es niña, Pilar, como nuestra madre. La vida continuando, los nombres preservando la memoria. Elena me observa, sonriendo ante mi familia peculiar. Le advertí antes de venir, somos intensos, hablamos todos a la vez, discutimos por tonterías, pero nos queremos profundamente. Como todas las familias reales, respondió ella, restándole importancia. Y ahí está también Eduardo, invitado por Carlos para sorpresa mía. Se ha integrado sorprendentemente bien en nuestro caótico grupo familiar. Los niños lo llaman abuelo Eduardo, sin cuestionarse las complejas relaciones sanguíneas o la ausencia de títulos oficiales. Para ellos es ampliamente otro adulto que los quiere, que les cuenta historias de Argentina y les trae alfajores cada vez que viene. Beatriz trae el postre a la mesa, flan casero con caramelo, como el que hacía mi madre. El silencio cae por un momento, todos pensando lo mismo. Es Martín quien lo rompe, la abuela hacía el caramelo más oscuro, dice con esa honestidad brutal de los niños. Y todos reímos, porque tiene razón, y porque es exactamente lo que mi madre habría señalado si estuviera aquí. Mientras saboreo el flan imperfecto, miro alrededor y siento una oleada de gratitud. Por mi familia, con todas sus complicaciones. Por los secretos revelados que, contra todo pronóstico, nos acercaron en lugar de separarnos. Por mi madre, que incluso en su partida encontró la manera de reunirnos. Después de comer, mientras los demás charlan en la sala, salgo al pequeño balcón del apartamento. Valencia se extiende ante mí, bulliciosa y viva. El aire huele a azahar, los naranjos en flor que adornan las calles de la ciudad en primavera. Carlos se une a mí, ofreciéndome un café. ¿En qué piensas?, pregunta, apoyándose en la barandilla a mi lado. En mamá, respondo honestamente. En cómo orquestó todo esto desde el principio. Carlos asiente, entendiendo a qué me refiero. Era más lista que todos nosotros juntos. A veces me pregunto si estaría orgullosa de lo que hemos conseguido. De cómo hemos reconstruido la familia. Lo estaría, afirma Carlos con seguridad. Pero también nos diría que dejáramos de lamentarnos y volviéramos dentro a disfrutar del presente. Sonrío, porque puedo escuchar perfectamente a mi madre diciendo esas palabras, con ese tono entre regañina y cariño que solo ella dominaba. Regresamos al interior, donde Lucía ha sacado el álbum de fotos familiares y está mostrando a Elena imágenes de mi infancia, para mi horror y diversión de todos. Eduardo observa las fotos con una mezcla de curiosidad y melancolía, viendo crecer a un niño que nunca conoció. Teresa ayuda a la pequeña Sara, la hija menor de Carlos, a construir algo con bloques de colores en la alfombra. Beatriz sirve más café, moviéndose con esa energía renovada que ha encontrado en su nueva vida. Es una escena cotidiana, simple, casi banal. Una familia como tantas otras, compartiendo una tarde de domingo. Pero para nosotros, los hermanos Méndez, representa algo extraordinario, la reconstrucción de lo que casi perdimos, el cumplimiento de la última voluntad de nuestra madre. Antes de irme esa noche, abrazo a mis hermanos con fuerza. No necesitamos palabras, los tres sabemos lo que estamos pensando.
En cómo todo cambió aquel domingo de paella y revelaciones, cuando nuestra madre anunció que vendería la casa que nunca tuvo intención de vender. En cómo lo que parecía una tragedia, sus mentiras, su enfermedad, su partida se convirtió en el catalizador que nos devolvió lo más importante, nuestra familia. Al salir del edificio con Elena, miro hacia arriba y veo a Carlos y Lucía en el balcón, despidiéndose con la mano. En ese momento, siento que mi madre también está allí, sonriendo, satisfecha de ver su plan completado. De vernos unidos, auténticos, imperfectos pero completos. Tu familia es especial, dice Elena mientras caminamos hacia el coche. Lo es, respondo, entrelazando mis dedos con los suyos. Y cada día más grande.